que el Señor tiene el control. Y le digo, ya no te estreses, si fuese mañana, así como estamos ya, porque todavía está apurada de que hagamos algunos arreglos y detalles, pero le digo, ya, no te preocupes por más. El Señor tiene el control de todo. Y bueno, ¿qué cree? Ya estamos por terminar nuestra serie de los héroes de la fe. Realmente el día de hoy nos tocaba hablar del pueblo de Israel, porque va a haber por ahí, usted se va a dar cuenta si está al pendiente del libro de Hebreos 11, se va a dar cuenta que se nos van a quedar por ahí flotando un par de versículos. Posteriormente los revisamos, pero quise dejar esa parte pendiente. Habla del pueblo de Israel en general, y me quise brincar hasta Rahab, que es el personaje que nos toca el día de hoy. Por dos razones, porque hoy nos toca el Día de la Mujer y porque quise terminar la serie antes del Congreso. Para después del Congreso vamos a continuar con otra serie, y la pastora va a iniciar una serie los miércoles acerca, mejor no les digo, luego ella les va a decir. Pero después del Congreso va a seguir una serie con ella, así que no se lo pierda, también va a estar muy buena, de mucha bendición. Y hoy vamos a hablar de Rahab. Rahab es un personaje de esos ahora que vemos muchas películas de superhéroes. Rahab es algo así como el antihéroe, como que es una héroe de la fe, pero si tuviésemos que escoger personajes de la Biblia para ponerlos ahí en el Salón de la Fama de la Fe, yo creo que no hubiésemos escogido a Rahab. Y no lo hubiésemos escogido simplemente por su profesión. Simplemente por su profesión, yo creo que lo hubiésemos dejado fuera. Y otra razón es porque ella no era originalmente del pueblo de Israel. Era una persona que vivía en Jericó. Y pues usted ya sabe a qué se dedicaba, y lo vamos a leer. Vamos ahí a las Escrituras, Hebreos 11, versículo 30, vamos a iniciar con el 30. Dice así: por la fe, ¿ya estamos acá? Sí. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y hasta ahí nos detenemos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que va a ser de bendición, pero permite, Señor, que pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos llevar a la práctica esta enseñanza. Y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Como le decía, Rahab es una de esas personas que no hubiésemos escogido, como dice el versículo 31, Rahab la ramera. Y la vida de Rahab nos la explica la Escritura en el libro de Josué, capítulo 2. Ahorita lo vamos a revisar ahí algunos versículos. Ahí podemos encontrar la vida de esta mujer. Rahab vivía en Jericó, ciudad o primer ciudad a la que se enfrenta el pueblo de Israel cuando ya el Señor le dice que es el tiempo de tomar la tierra prometida. Jericó era una de esas ciudades fortificadas, con muros fortificados muy altos. Esa misma ciudad fue a la que se enviaron años atrás algunos espías para que revisaran y vieran si era posible tomar la ciudad. Los envía Moisés y regresan esos 12 espías, 2 con unas noticias, vamos a decirle así, positivas, o vamos a decirle optimistas, que estamos hablando de Josué y de Caleb. Pero los otros 10 llegaron, así como luego a veces nosotros nos levantamos en días así, ¿verdad?
más pesimistas, de esas que sentimos que no, hombre, ¿para qué voy? Mejor ya ni me levanto, de haber sabido no salgo de la cama en todo el día, y luego para acabarla está haciendo un aironazo, me pone de malas el polvo. Así llegaron esos 10, hablando de que era una ciudad donde había gigantes, donde estaba muy difícil poder conquistar, que era impenetrable esa ciudad, los muros, y realmente llegaron con noticias muy desalentadoras y abortaron la misión. No quisieron tomar la ciudad. Pero en esta ocasión el Señor ya les había dado respuesta y les había dicho, este es el tiempo y tienen que ir. Y ahora el líder era Josué, uno de esos 2 espías que originalmente habían dicho, si el Señor está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Sí se puede. Eran los que van al estadio y dicen, sí se puede. Así de esos. Rahab vivía en una casa que estaba junto a la muralla, o vaya, pegadita a la muralla. Vamos a decir que la barda del patio de Rahab, o no sé si de la recámara, era parte de la muralla de Jericó, de la ciudad de Jericó. Vivía ahí cerquita. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Josué 2:15 así lo dice. Dice, entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Ella vivía en el muro. Su casa estaba pegadita ahí al muro. En esas épocas, una situación que se vivía era que esas ciudades amuralladas, pues la gente entraba por un solo portal, por una sola puerta. Igual la salida era por una misma puerta. Y obviamente había mucho movimiento desde un punto de vista de los habitantes de la ciudad, pero también había gente que iba y hacía comercio. Ellos tenían que recibir víveres o gente que llegaba y comerciaba con alimentos y otras muchas cosas. Y siempre había viajeros, vamos a decirlo así. Entonces, toda la gente tenía que circular por ahí, por esa puerta. Entonces, muchos negocios pues estaban, ¿qué cree? Ahí cerquita de la puerta. Y uno de esos negocios en esas ciudades era la zona roja, como se le dice actualmente. ¿Por qué la zona roja? Porque llegaba mucho viajero que lo que quería era divertirse un rato y pues ahí estaba la zona roja en muchas de esas ciudades fortificadas, ahí estaban en la mera entrada para que no batallaran, para si ya la urgencia era demasiada, no se tardaran mucho, ahí era cerca. Por lo tanto, por la profesión de Rahab, pues esa era la mejor ubicación para que ella pudiera tener su casa. Por eso ella vivía ahí pegadita a la muralla. Así los extraños y toda la gente que llegaba a la ciudad, pues pasaba por esa zona. Pero bueno, vamos a leer Josué capítulo 2. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. No se asuste, nos vamos a ir rapidito. Y dice así, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entrando en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí 2 hombres de los hijos de Israel, que han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Así que estos 2 hombres, estos 2 espías, no solamente fueron descubiertos, no solamente los clacharon, ¿verdad? Como decimos, no solamente los pudieron ver, los pudieron observar, sino que descubrieron las intenciones que ellos tenían. Entendían perfectamente a lo que iban. Y el rey pues le manda a decir a Rahab, oye, sácalos de ahí. No permitas que ellos estén ahí porque sus intenciones no son buenas. Y sigue diciendo, versículo 4,
Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, así como vienen muchos. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Y todavía les dijo: síganlos y apúrense, ¿verdad?, a prisa, y los alcanzaréis, los van a alcanzar. Si se apuran, los van a alcanzar. Así que esta señorita se atrevió a decirle una mentira a la gente del rey o a los hombres del rey, porque realmente los tenía ahí escondidos, los tenía escondidos en la azotea. Pero ella tuvo que tomar una decisión. Ahora, si nos ponemos a analizar la vida de Rahab, y le digo que es uno de esos personajes que no hubiésemos escogido para un héroe de la fe, podemos ver otro pecado que está cometiendo aquí Rahab. Y ese pecado se llama mentir. Está diciendo una mentira, puesto que ahí tiene a los hombres escondidos. Sí nos podemos dar cuenta de eso, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿está bien que haya mentido? No, no está bien. Porque sabemos que mentir no es correcto. Sabemos que mentir también es un pecado. Sabemos que mentir está también como parte de los mandamientos de Dios, que no debemos mentir. No debemos dar falso testimonio. Pero si hubiera ella dicho la verdad, hubiera logrado que estos hombres fueran ejecutados, los iban a matar. Entonces digamos que ella tuvo que tomar una decisión entre si aventarse una mentirilla piadosa, como mucha gente lo dice, que de todas maneras mentir es mentir, o decir la verdad y esos hombres hubiesen muerto. Pero también sobre ella hubiera venido esa culpa de que por lo que ella dijo o haya dicho, pues esos hombres iban a estar muertos. Entonces ella tenía que escoger, tenía 2 opciones. Cualquiera de las 2 opciones eran pecado, cualquiera de las 2 opciones eran malas. Pero ella decidió mantener a los hombres con vida y decidió decir una mentira y no hacer que esos hombres fueran muertos. Todo eso se lo platico y se lo cuento así, y ustedes, bueno, ¿y eso qué? El Señor toma muy en cuenta que a veces, aunque tomemos decisiones erróneas, tomemos la mejor decisión. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, en el caso de Rahab, las 2 situaciones en las que ella tenía que escoger eran malas o no debió haber sido, pero vamos a decirlo así, escogió la menos peor, ¿verdad? Decimos, escogió la menos peor, la menos mala. Fíjese lo que dice Éxodo 1:21. Éxodo 1:21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí recuerda esta porción de las Escrituras? Esta porción de las Escrituras es cuando el faraón de Egipto mandó asesinar a todos los bebés y que les dio la orden a todas las parteras de que no dejaran vivo a ningún recién nacido. Vaya, que cuando ellas estuviesen atendiendo el parto, ahí mismo acabaran con el bebé. Vaya, la orden fue como algo que estamos viviendo actualmente, donde se autorizó el aborto a las, ¿qué son? 40 semanas. Y las parteras decidieron no hacerlo porque le temieron a Dios. Entonces estuvieron en una situación similar a la de Rahab. Contaron una mentira, pero no cayeron en asesinato. ¿Sí? Por eso se lo estoy mostrando de esta forma. Así que las 2 opciones eran pecado, pero pues escogieron la menos dañina para los propósitos de Dios y que le pudieran dar gloria al Señor.
Así que ella prefirió mentir. Versículo 9, Josué 2:9. Sé que Jehová, está hablando Rahab con estos hombres, sé que Jehová os ha dado a los hombres. Ellos todavía trataban de que el pueblo de Israel no llegara. Vaya, estaban luchando en contra. En cambio ella dijo, no, o sea, sería una lucha en vano, no les vamos a poder ganar. Entonces ella toma una decisión, una acción a favor de Dios, aliándose al pueblo del Señor, aunque esto implicara que va a estar desalineada o no va a estar de acuerdo a lo que su pueblo buscaba o quería. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Así que, debido a esta decisión, seguimos hablando de Rahab. Y debido a esta decisión que toma Rahab, es por ello que ahora está incluida en el Salón de la Fama de la Fe. Ella optó por ponerse del lado del pueblo de Dios y salirse del lado de su cultura, del lado de su, posiblemente, de su pueblo, de sus tradiciones. Ella prefirió venir al Señor. Algo similar que nos pasa a nosotros es cuando tomamos la decisión de seguir a Dios. Cuando nosotros le decimos sí a Jesús y que recibimos de Él y que lo declaramos nuestro Señor
y nuestro Salvador, es dar un paso de costado y ahora nos estamos entregando al Señor y estamos dejando de lado nuestra cultura, nuestras tradiciones. Yo tuve a una, bueno, ¿cómo lo digo? Es que no hallé cómo decirlo. Una persona de mi familia, voy a decirlo así, me dijo cuando nosotros venimos a Cristo, me dijo, y todo lo que nos enseñó la familia, todo lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿dónde quedó? Y yo la verdad no le contesté, pero pensé, pues ¿y qué nos enseñaron? Así le pasó a Rahab. Ella decidió dejar todas sus tradiciones, su cultura y mejor insertarse o buscar estar del lado de Dios. Así que la pregunta para esta tarde, para el día de hoy, ¿a qué estamos alineados como pueblo de Dios? ¿Estamos alineados a Jesús? ¿Estamos alineados a Dios? ¿O seguimos alineados a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra familia, a cosas que no están de acuerdo a Dios? Ya sabe que no me tiene que contestar, piénselo. Porque si buscamos la popularidad del mundo, si buscamos los likes y las manitas ahí de las redes sociales, pues vamos a caer con el mundo. Porque todos hemos llegado al punto donde tenemos que escoger entre la gente y Dios. Cuando nosotros escogemos a Dios, nos volvemos en esas personas impopulares. No sé si a usted le llegó a suceder, pero cuando yo decidí por Dios, en mis trabajos, pues yo era el menos popular, porque no me invitaban a las borracheras, no me invitaban a tomar, no me invitaban a muchas cosas. Entonces ya, perdón, a la carnita asada ya tuve que hacer yo mi propio holocausto, porque empieza uno a quedarse fuera de esa cultura. Inclusive de las reuniones, porque luego en esas reuniones se habla con muchas, ya ve que aquí en México no hablamos malas palabras, entonces también se queda uno fuera de eso. No sé cómo sea en Cuba, ¿verdad? Pero aquí sí se habla muy floridamente. Así que en muchas ocasiones tenemos que escoger entre Dios o la popularidad, o tenemos que escoger entre Dios y el ser notable, el ser famoso, el ser conocido. Una realidad es que muchos de nosotros hemos llegado a Cristo porque nos hemos encontrado en una situación difícil. Y en esa situación difícil, en muchas ocasiones, nadie ha estado ahí con nosotros. Nadie ha estado ahí para ayudarnos. Nadie ha estado ahí para extender su mano. Y el único que siempre ha estado ahí ha sido el Señor. Y es por eso que el Señor nos atrae y nosotros hemos dado ese paso y hemos tomado esa decisión. Así que mira lo que sigue haciendo Rahab. Josué 2, versículo 12. Os ruego pues, ahora, que me jures por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, con vosotros, así lo harán ustedes con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, y esto ya lo habíamos leído, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Qué hizo aquí Rahab? Después de que los esconde, después de que los ayuda, amarra un trato. Amarra ahí un trato. Es lo primero que hace una negociación
pero una negociación donde ellos ya no se podían negar porque Rahab ya había ayudado, ya los había respaldado, ya había mentido a causa de ellos para salvarles la vida. Y le dice, mira, pues vamos haciendo un trato. Prométeme que cuando llegue su pueblo, volvemos al asunto anterior, ellos tenían miedo del pueblo de Israel, pero no por el pueblo en sí mismo, sino por el Dios del pueblo de Israel. Entonces Rahab sabía que estaban indefensos ante Israel. Por eso hizo ese trato. Le dice, prométeme que le vas a salvar la vida a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas. No sé usted qué piense, pero a mí se me figura que tenía una familia de 10. Porque padre, madre, hermanos, hermanas, imagínense. Yo creo que tenía una familia grandecita. Y no solo eso, sino que le dice, y ahí te encargo sus pertenencias, y ahí te encargo la Cheyenne de mi papá, y o sea, ahí te encargo todo eso. O sea, nos vas a ayudar a que quedemos con vida, pero no solamente la vida, sino también nuestras pertenencias. Porque sabían que ellos llegaban como langosta ahí, arrasaban, acababan con todo. Y ellos le responden y le dicen, sí, está bien. Ella solicita una protección. La palabra protección, o la palabra que se usa en este texto cuando ella habla de ser protegida, y ella y su familia, es una palabra que en el hebreo original es algo así como gesed, y significa cobertura, significa amor también. Así que ella desea protección para ella y su familia, y consigue ella ese trato. Es muy convincente, consigue el trato. Así que ella toma una decisión de fe y después obtuvo un trato. ¿Cómo es esto que hizo una decisión de fe? Porque ella decidió protegerlos, cubrirlos, aún sin saber si ellos le iban a responder con el trato de que la iban a proteger a ella y a su familia. ¿Me estoy explicando? Ella primero accionó, tomó una decisión, dio algo, hizo algo, primero en fe, y luego ya posteriormente dice, ok, por fe te ayudé, ahora ahí te va, échame la mano. Es algo similar a lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Nosotros tenemos que mostrarle al Señor que estamos ahí para Él, que estamos siempre dispuestos a hacer lo que Él nos pida, nos diga, que estamos dispuestos a estarnos levantando a orar, que estamos dispuestos a venir a congregarnos, que estamos dispuestos a ayudar a alguien más, a compartir la palabra, a discipular por fe, a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo que nos pide el Señor. Y posteriormente, cuando tengamos alguna situación, ahí en oración, Señor, acuérdate de Acapulco, de aquellos días, aquellas noches en oración. Ahora te estoy pidiendo de tu ayuda, Señor. Respáldame en este problema. Respáldame, acuérdate de mis ofrendas, acuérdate de mis oraciones, acuérdate de mis sacrificios hacia ti. No los hice en conveniencia, sino ahora los pongo delante de ti porque necesito una respuesta tuya. ¿Me estoy explicando? No podemos hacerlo al revés. No podemos llegar, como les decía el domingo, con la lista del mandado. A ustedes no les dije, perdónenme. Es que compartí en otra iglesia. Les decía, no podemos llegar como con la lista del mandado y empezar a pedir, pero nosotros no estamos dispuestos a dar nada. El caminar por fe implica hacer las cosas así, por fe, sin haber visto. Total y completamente por fe. Ella toma una decisión y después obtuvo un trato. Nosotros, y hablo de nosotros en la generalidad de los seres humanos, queremos primero conseguir un trato y luego después nos comprometemos, ¿verdad?
No sé si les ha pasado. Yo espero que no muy seguido. Pero cuando nosotros queremos amarrar primero un trato, sin haber dado nada a cambio por fe, eso no es fe, eso es actuar por vista. ¿Sí me explico? Fíjese, en una ocasión nos platicaba una persona que ella había tenido mucha fe porque le estaba pidiendo al Señor un remolque. Acto seguido, en unos cuantos días recibió el remolque porque el marido se lo compró. Cuando esa persona le estaba pidiendo el remolque al Señor, ella sabía que había el recurso para comprar ese remolque. Y se compró el remolque. Eso fue por fe. Esa es una realidad, porque ellos tenían el capital y tenían los medios para poder comprar ese remolque. Fe hubiera sido que no tienen capital, que no tienen forma, que no tienen ingreso, que no tienen cómo hacerlo, y aún así consiguieron el remolque. Fe es como nosotros, que apenas esta semana se pagó la renta, pero hace 2 semanas, créame que no teníamos ni la mitad de la renta. Amén. Tenemos que movernos por fe y tenemos que actuar por fe, aún sin haber recibido nada. Es por eso que sin fe no se puede agradar a Dios. Queremos que Dios haga por nosotros, para nosotros, con nosotros, pero antes de que nosotros ejecutemos la fe. Es por ello que tenemos que confiar en el Señor en todo momento, aún sin haber visto nada, aún sin ver, tenemos que confiar. Debemos dar un paso de fe. Yo por eso constantemente le digo que la fe está en los pies. Usted tiene que caminar por fe, moverse por fe. Fíjese, sin ver, el Señor les abrió el Mar Rojo. Sin ver, el Señor les abrió el Jordán. Sin ver, el Señor destruyó a Faraón. Ellos únicamente tuvieron que confiar en Dios. Así que sin ver, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer a su favor. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Dios, confiar en Él y actuar como si ya tuviese lo que usted le está pidiendo a Dios ahí delante de usted. Eso es lo que tiene que hacer. Así que usted ya sabe la respuesta a esta historia. El pueblo de Israel marcha por Jericó a su alrededor y los muros cayeron. Los muros cayeron. Hicieron lo que el Señor les pidió que hicieran. Yo me puedo imaginar que cuando el Señor le dijo a Josué, mira, lo único que tienes que hacer es empezar a darle vueltas. Dale una vuelta hoy y la otra vuelta mañana. Y tuvo que estarle dando vueltas. Imagina al ejército de Israel. Oye, Josué, ¿cuál es la estrategia? Vénganse, vamos a caminar. Y ahí los traía caminando. Pero le creyeron a Dios. Marcharon y cayeron los muros. Ahora, no cayeron todos los muros. Hubo una parte que no cayó. Donde estaba la casa de Rahab. No cayó, no cayó. Rahab tuvo un milagro de la cobertura de Dios. Ella fue librada y vio la protección de Dios. Nosotros como hijos de Dios vivimos su manifestación en nuestra vida. Y a veces pensamos que vivimos su manifestación limitada, pero la vivimos limitada porque nos falta fe, porque no caminamos por fe. Vivimos normalmente por vista y no por fe. Confiamos más en nuestro trabajo que en Dios. ¿No les ha pasado que escuchan a mucha gente decir, es que tuve mucho trabajo, por eso no fui a la iglesia? Entonces, ¿en quién confía? ¿Quién es el sustento de su familia? ¿Su trabajo o el sustento se lo da Dios?
Porque cuando nosotros confiamos en que Dios es el que provee, que Dios es el que da, créame que usted se va a liberar. Porque ya no va a estar sujeto a un trabajo por miedo de que lo vayan a correr. Porque independientemente de dónde reciba usted su nómina, el que le provee es Dios. Usted recibe su pago ¿cómo se llama? CIMAB, del CONACYT. Pero realmente Dios es el que se lo manda, utiliza CONACYT para que le llegue. El Señor le quiere mandar un dinero y se lo da por medio de las papas encueradas. O por medio de chachitos. O por medio del capitán Papalote, no sé cómo se llama el capitán. ¿Verdad? El que le entrega ese dinero es el Señor. El que le da el sustento es el Señor. Pero tenemos que confiar en Él. Debemos de confiar en el Señor. Así que Rahab no solo se salvó ella, sino que salvó a toda su casa. Salvó toda su casa. Y en el capítulo 6 de Josué, no lo vamos a ver, pero en el capítulo 6 de Josué nos muestra, léalo por ahí en su casa de tarea, nos muestra cómo los muros cayeron. Ahí es donde nos muestra que los muros cayeron. Pero Rahab y su familia estuvieron protegidos, estuvieron a salvo. Otra cosa que nos dice el capítulo 6 de Josué es que Rahab fue llevada a Israel. O sea, el pueblo de Israel cumplió su promesa, la mantuvo a salvo, fue cubierta por Dios, pero no solo eso, sino que no la dejaron ahí abandonada en su casa caída, vean los muros, sino que la tomaron y se la llevaron a Israel, con el pueblo de Israel. Cuando alguien era adoptado o cuando alguien se añadía al pueblo de Israel, se usa una palabra o se le llama prosélito. ¿Ha escuchado esa palabra? Prosélito. Y prosélito significa uno que ha llegado. Quiere decir que fue añadido al pueblo de Israel. Entonces Rahab se convirtió en un prosélito y toda su familia. Alguien que es adoptado por el pueblo de Israel, que es tomado en el pueblo. Cuando alguien recibe a Jesús en su vida, en su corazón, como su Señor, como su Salvador, se convierte en un prosélito del pueblo de Dios. Adoptado. Así que Israel adopta a Rahab. Pero fíjese, qué interesante. Rahab por fe toma una decisión y por fe es cubierta, por fe es resguardada, por fe es llevada con el pueblo de Israel. Y cuando es llevada al pueblo de Israel, ¿qué cree? Se enamoró. Se enamoró, conoció allá a un varón en el pueblo de Israel, un varón de nombre Salma, no es Salma Hayek, este era un varón, así dice la escritura. Si no me cree, mire, vaya a Primera de Crónicas 2:51. Primera de Crónicas 2:51. Salma, padre de Bet-Lehem, Jareb, padre de Bet-Gader. O sea, así era el nombre del Salma. Salma es el padre de Belem. Y Belem es quien finalmente construye la ciudad de Belem. De ahí viene la ciudad de Belem. Pero no solo eso, sino que Salma se enamora de Rahab y se casa con Rahab. Ponme Mateo 1:5, hijo, por favor. Fíjese qué interesante. Y Salmón, bueno, en otra versión le dicen Salmón a Salma. Y Salmón engendró a de Racab, eso es Rahab. A vos, ¿no tienes la Reina Valera revisada? RBR, ¿no? Ok.
Y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Déjeme se lo digo como lo va a encontrar usted en su Reina Valera. Dice, Salma engendró de Rahab a Booz. ¿Sí se acuerda de Booz? No es Buzz Lightyear, Booz es otro. Booz viene a ser el hijo de Rahab. Y al ser el hijo de Rahab, usted debe de recordar el nombre de Booz, porque Booz termina casándose con Ruth. ¿Sí se acuerda de Ruth? Hay un libro completo de Ruth. Y luego dice aquí, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí, que viene a ser el padre de David. Aquí nos está hablando, y esto es Mateo 1:5, nos habla del linaje de Jesús. En el linaje de Jesús que podemos ver ahí en Mateo se encuentran 5 mujeres. Es bien interesante ver que hay 5 mujeres. Está Tamar, Rahab, ¿quién más? Ruth. A ver, ¿quién más lo ha leído? ¿Quién más? ¿Quién más? Se los voy a dejar de tarea. Escuchen el programa de radio del martes, ahí lo dije. Así que, bueno, tuvieron a Booz. Algo bien interesante, fíjese, ¿se acuerda la profesión de Rahab? Ya vea lo que se dedicaba Rahab. Rahab, finalmente al ser restituida en el pueblo de Dios, insertada en el pueblo de Dios y haber ejercitado su fe, el Señor la restituye, la injerta en el pueblo de Israel. Y al hijo de Rahab, Rahab le da una educación donde el hijo entiende cómo se debe de tratar a una mujer, cómo se debe de honrar a una mujer. Y es por eso que Booz termina casándose con Ruth, una mujer que era viuda y que viene a ser restituida, resguardada, cuidada por Booz. ¿Se fija la importancia de poder criar, de poder educar adecuadamente a un hijo y de enseñarle el valor de una mujer y cómo se debe de tratar a una mujer? Esa es la importancia, y es por eso que está insertada no solo Rahab, sino Ruth en el linaje de Jesús. Así que ahora son una familia del pueblo de Israel. Y Rahab se viene a convertir en algo así como la bisabuela, como la tatarabuela del rey David. Una mujer de una profesión que usted ya sabe cuál es, que no hubiésemos escogido para el Salón de la Fama de la Fe, viene a convertirse en una prosélito y a ser restituida en el pueblo de Israel. Y eso la mete, la inserta en el linaje de Jesús. Así que la buena noticia, Pacto Vivo, es que si Dios puede tomar a una ramera, a una prostituta, y llevarla a ser parte del linaje de Jesús, puede tomar a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, y hacer algo extraordinario en nuestra vida. Eso nos debe de dar alegría, nos debe de poner contentos. Porque no importa tu pasado, o no importa a lo que te dedicabas, o si habías hecho algo negativo, o algo contrario, o algo que te pudiera haber avergonzado en tu pasado. No importa nada de eso, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede hacer algo maravilloso de ti. A partir de hoy y a partir de tu caminar con fe, tu futuro puede ser un futuro glorioso en Jesús. Pero tenemos que tomar esa decisión. Si puedes escoger o tomar una decisión con respecto a Dios en tu vida, toma siempre la decisión que te lleve a Dios. Siempre va a ser la mejor decisión. Porque Dios puede cambiar todo. Y todo lo puede tornar en un milagro para ti y para tu vida. Todo lo va a tornar para bien. Ya ves lo que nos dice Pablo en Romanos 8. Todas las cosas son para bien para los que amamos al Señor.
Así que el Señor puede tornar cualquier cosa a tu favor. Pero esto no es todo. Cuando Santiago escribe su carta, la carta de Santiago, en el capítulo 2, él se enfoca mucho y nos habla acerca de la fe, y nos habla de la fe, pero nos habla de una fe que dice, en sus palabras, dice, la fe sin obras es muerta. Esto genera mucha controversia, porque usted sabe que hay muchos lugares o muchas religiones o mucha gente que, yo así lo viví de niño, de bebé ni me acuerdo, pero de niño sí me acuerdo que mucha gente o gente adulta me decía, es que tienes que portarte bonito para que Dios te quiera. Y lo he escuchado, que mucha gente se lo dice a los niños. Y no es así, no es así, porque el Señor ya nos ama. Es la gracia, el amor que Él nos da, que nos entrega algo que ya está pagado. Él ya pagó por todo eso y Él nos ama y Él nos quiere junto a Él. Más bien tenemos que cambiar nuestro paradigma y no es que nos portemos bien para poder estar con Dios, sino porque estamos con Dios, ahora nos portamos bien. Cambiamos ese paradigma, ¿sí me estoy explicando? Así que esta parte de Santiago se vuelve un poquito controversial para mucha gente, porque dice que la fe sin obras es muerta. Y Santiago utiliza el ejemplo de Abraham. Si usted ahí también lo puede leer, se lo voy a dejar de tarea, lea la carta de Santiago. Él utiliza el ejemplo de Abraham y se enfoca en poner como ejemplo el sacrificio que le pide Dios con respecto a Isaac, y cómo Abraham fue obediente y cómo Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Vaya, él actuó en fe, y Santiago habla acerca de esto y habla acerca del poder de la fe. Pero Santiago también utiliza a otro personaje en sus ejemplos, y ese personaje es nada más y nada menos que Rahab. Santiago también habla de Rahab y dice, asimismo también Rahab, la ramera, Santiago 2:25, hijo, si lo quieres poner, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Está preguntando ahí de manera retórica, ¿verdad? Fue justificada por obras. O sea, ella ejecutó, ella manifestó su fe, la mostró. Por eso yo les hablaba ahorita de esa decisión que ella tuvo que tomar. La justificación por fe, nos dice Pablo en Romanos, y es cuando confías en Jesús y lo declaras tu Salvador y tu Señor. ¿A qué me refiero con esto? Pablo nos habla de la fe y nos dice que por fe tenemos que recibir a Jesucristo, pero Santiago no nos habla de eso. Sí nos habla de la fe, pero nos habla de otra forma de fe, de otra manifestación de la fe. Pablo nos habla de que únicamente creyendo y recibiendo a Jesús en nuestra vida, nosotros ya nos convertimos en parte del pueblo de Dios, en hijos de Dios. Tenemos ya a Jesucristo en nuestra vida y tenemos vida eterna, eso lo sabemos. Pero de lo que nos habla Santiago es que tenemos que sí creerle al Señor, recibir a Jesús por fe, pero precisamente cuando estamos ya en esa fe tenemos que caminar y manifestar la fe. Tenemos que dar fruto, nosotros lo decimos aquí, lo hemos repetido varias veces. Es algo diferente. Pablo nos habla de la justificación por medio de Jesús, pero Santiago nos habla de que tenemos que demostrar nuestra fe. Tenemos que mostrarla. Y esta es una situación, ya voy a ir cerrando, no se me estrese. Esta es una situación que en la actualidad se vive mucho en muchas iglesias, donde piensan y dicen que ya Jesús hizo todo, que ya lo recibimos por fe
y ya no hay nada más que hacer. Y sí, Él nos recibe y ya lo hizo todo, pero nosotros tenemos que manifestar esa fe. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento, dice la Escritura. Tenemos que mostrar que verdaderamente ya hemos cambiado, que realmente ya estamos viviendo de una forma distinta y diferente. Ustedes deben de saber, porque lo vemos muy constantemente, que muchos hijos de Dios, mucho cristiano vive sin cobertura. Tenemos que confiar en Dios para ir al cielo, ciertamente. Pero muchos no van a ver el cielo hasta que vayan allá a la presencia de Dios. ¿A qué me refiero con eso? La promesa de Dios ahí está. Y si yo recibo a Jesucristo en mi vida, ya tengo mi boleto para la vida eterna. Pero si no manifiesto yo esa fe, si no la pongo en acción, no voy a ver la manifestación de Dios en mi vida. Y voy a ver al Señor y voy a ver su gloria hasta que esté allá con Él. Pero aquí en la tierra, difícilmente lo voy a ver. Y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a accionar esa fe para que cuando nosotros necesitemos la intervención divina de Dios en nuestra vida, el Señor nos pueda responder. Que podamos ver el actuar de Dios en nuestra vida. Justificados por fe es darle la libertad a Dios de actuar en nuestra vida. Que Él pueda responder aquí y ahora mostrando su favor sobre nosotros, sobre nuestra vida. Pero nosotros tenemos que mostrar nuestra fe y declararle al Señor que Él es lo más importante para nosotros en este mundo. De esa forma, cuando nosotros empecemos a vivir de esa manera, nosotros vamos a tener un trato amarrado, así como Rahab. Vamos a tener ahí amarradito el trato. Y eso quiere decir que cuando nosotros le pidamos algo a Dios, Él va a estar pronto y presto para ayudarnos, para intervenir en nuestra vida. Así que la recomendación para el día de hoy, el reto para esta tarde y para el resto de sus vidas, es que tenemos que actuar según Dios nos pide, según Dios nos dice, y tenemos que hacerlo por fe. Y si lo hacemos de esa manera, vamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Este mensaje de Rahab la ramera es para decirte que Dios puede trabajar en tu presente, que Dios no está estático, que sea cual sea tu situación actual, Él está ahí para ayudarte. Pero Él está esperando la manifestación tuya, que tú empieces a caminar y a moverte por fe para que puedas permitirle a Él actuar y hacer lo demás. También es para que entiendas que no importa tu pasado. Es más, ni siquiera importa el ayer. Ni siquiera lo que hayas hecho ayer o tus equivocaciones de ayer o de hoy en la mañana. Porque el Señor, si empieza a ver tu caminar por fe a partir de hoy, Él te va a dar un futuro mejor y diferente. Pero tenemos que decidir a favor de Dios en todo momento. No importa cuán malo haya sido tu pasado. No importa lo que haya sido en el pasado, de niño, de joven o días atrás. Él puede cambiar todo. Es muy interesante ver cómo cada vez que se menciona a Rahab en las Escrituras, se le menciona también por su profesión. Dice Rahab la ramera. Y el Señor permite que así sea, porque Dios quiere decirte que si lo eliges a Él sobre cualquier otra circunstancia o problema, Él va a restaurarte, Él va a cambiarte, Él va a cambiar tu vida, va a cambiar tu situación, va a cambiar la forma en que vives. Así que Rahab nos muestra que Dios, Jesucristo, está con nosotros en todo momento, que nunca nos ha abandonado. Pero tenemos que escoger sabiamente y tenemos que tomar decisiones en las que en todo momento
sean decisiones a favor de Dios. Decisiones a favor de Dios. Y a veces una decisión a favor de Dios puede ser tan sencilla como decir: me quedo a ver el partido del Cruz Azul o me voy al servicio. Ustedes ya saben la respuesta. Eso viene a ser una decisión de fe a favor de Dios. Así que póngase de pie.